El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, agradeció a todos los gobiernos que denunciaron la inclusión de La Habana en la lista de Estados Unidos de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Mediante un mensaje publicado en la red social X, afirmó que tales pronunciamientos alientan a Washington a remover a la isla de ese listado por sus consecuencias devastadoras para la nación cubana. Rodríguez indicó que, como lo sabe la comunidad internacional y el mismo Estados Unidos, Cuba no patrocina el terrorismo. No obstante, agregó que el pueblo cubano ha sido víctima del terrorismo, incluyendo el terrorismo de Estado que buscaba destruir a la revolución cubana. Del tema vamos a conversar con Luis Javier Ruiz, es politólogo y nos acompaña hasta ahora conectado desde Caracas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Es un placer, saludos. Qué bueno que nos acompañas, Luis. Te pregunto el significado que tiene, cuál es para Cuba que un gran número de gobiernos hayan denunciado la permanencia de la isla en esta lista estadounidense de países que supuestamente patrocinarían el terrorismo. Nuevamente una prueba de la solidaridad que se ha conseguido el Estado unitario. El bloqueo permanente de Estados Unidos. Y esto hay que decirlo, durante años el pueblo de Cuba y el gobierno de Cuba ha podido construir una red internacional importante de solidaridad a favor de la causa del pueblo de Cuba y sobre todo en el derecho a la autodeterminación que tienen los pueblos a elegirse sobre sus propios elementos democráticos característicos de cada país. Nuevamente, la llamada comunidad internacional, o la llamada, digamos que conjunto de países que constituyen el sistema internacional, le está diciendo a Estados Unidos que es una política anacrónica continuar con esta lista unilateral que viola incluso los principios de la libre autodeterminación y el derecho que tiene soberano cada Estado a organizarse y a mantener relaciones y vínculos con otros Estados u otros gobiernos de forma libre. Luis, te pregunto más, ¿por qué Washington persiste en mantener a un país víctima del terrorismo como lo es Cuba en esta lista elaborada de forma unilateral? ¿Cuánto la inclusión de la isla caribeña en ese listado impide el normal desarrollo de ese país que por demás enfrenta un bloqueo de más de 6 décadas ya? Sí, lo primero que hay que decir es que esta lista es una lista unilateral, es una lista que se promueve por iniciativa política de Estados Unidos y que además está amparada en una legislación nacional de Estados Unidos, que es la Ley de Defensa Nacional del Sistema de Justicia estadounidense. Es decir, es una decisión extraterritorial que se inmiscuye en los asuntos internos de otros estados y por lo tanto viola el principio fundamental del derecho internacional público y de lo que establece la propia Carta de Naciones Unidas en su artículo 3. Entonces, siendo esto el principio fundamental de este tipo de designaciones, que es unilateral, que además no goza de una parcialidad total ni de una objetividad, es sencillamente unos autores políticos, económicos y militares que están en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado que deciden unilateralmente quién es o no es patrocinante del terrorismo a nivel internacional. Pero además esto lleva consigo una restricción de tipo económico, de tipo humanitario, la imposibilidad de acceder a tecnología, la imposibilidades de acceder a medios de comunicación, de acceder a las telecomunicaciones y el uso del Internet a nivel mundial, sobre todo que depende y parte por Estados Unidos. Entonces, no solamente se trata de una simple enunciación, se trata de afectar directamente la estructura económica, social y política de estos estados y en consecuencia obviamente la población civil es la que lleva el peso sobre este tipo de designaciones. Y está de más decirlo que cada vez que un gobierno favorablemente entra en la ruta de lo que decide la política exterior de Estados Unidos, automáticamente lo excluyen de la lista de patrocinantes del terrorismo y eso ha sido históricamente así. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos y por estas declaraciones que has dado precisamente para nuestro canal Hispan TV. Hasta un próximo análisis.